Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La secretaria de la Función Pública informó que ya investiga y muy pronto dará conclusiones sobre las supuestas irregularidades que hubo en la compra de ventiladores en la delegación del IMSS en el estado de Hidalgo. El pasado 1 de mayo, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló la compra de 20 ventiladores a Cyber Robotics Solutions, empresa que pertenece a León Manuel Bartlett, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad. Cada equipo costó 1.550.000 pesos. Ni los ventiladores importados cuestan tanto. Según la investigación periodística, el precio pagado fue el más alto desde que inició la emergencia sanitaria. La Función Pública informó que desde el 1 de mayo investiga las presuntas irregularidades en la compra y que hay al menos 7 líneas de investigación y más de una docena de expedientes de investigación contra funcionarios públicos y particulares. No se precisó si se investiga a Cyber Robotics o alguno de sus representantes. Sin embargo, el IMSS ya informó que desde el pasado 8 de mayo se levantó el acta administrativa para la devolución de los respiradores que ya fueron entregados a esa empresa. Según el IMSS, la devolución se hizo porque los equipos cumplían con los requerimientos características técnicas funcionales establecidas en el contrato. No cumplían, más bien. Empezamos contigo, Villagrán. ¿Cómo ves este tema? ¿Se acaba ya entonces el affair del hijo de Bartlett con estas compras, el conflicto de interés? ¿O hay que esperarnos a que salga esta investigación? ¿Cómo queda la Función Pública? Yo creo que queda, le tuvieron que poner atención a este tema porque no les quedó de otra. El tema creció muchísimo, Genaro, y es algo que venimos señalando ya desde hace varios meses. El tema de las adjudicaciones directas con la 4T está subiendo. No están apoyando términos de transparencia, tampoco están impulsando o haciendo crecer los comercios, las licitaciones públicas, ni a nivel municipal ni estatal, y muchísimo menos al federal. Yo celebro muchísimo. Lo primero que quiero hacer es felicitar a Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que no cedan, que continúen con esta lucha, porque además apoyarlos, porque el presidente intencionalmente siempre les cambia el nombre en la mañanera, dice a favor de lugar de en contra de la corrupción, creo que su trabajo ha sido fantástico, y lo que me preocupa es que es evidentemente un caso, donde el Junior estaba utilizando el nombre de su papá para hacerse rico. Él ha obtenido de los 28 contratos que consiguió de 2010 a 2020, porque también tenía negocios con el gobierno de Peña Nieto, y es algo que se han quedado calladitos y no han señalado. 14 fueron por adjudicaciones directas, que les digo que es un patrón que sigue siguiendo la 4T. 13 por licitaciones públicas, pero cualquiera que hemos trabajado en el gobierno, tú sabes que esas licitaciones públicas las arreglan, Genaro. Se ponen de acuerdo para que las licitaciones, las áreas de administración las saquen escritas con las condiciones que las empresas tienen, para que muchas otras empresas no sean competitivas ni funcionales. Entonces, sí, viene escrito de tal manera que ya saben a qué empresas se les van a dar, y lo peor, la corrupción sigue escribiendo, Genaro. Cuando se hace este tema de las adjudicaciones directas o de las licitaciones públicas ya previamente arregladas, se les pide un moche para que puedan entrar. Entonces, y por ejemplo, otro contrato que consiguió nuestro querido hijo de Manuel Bartlett es uno por invitación, que pues entonces también nos hace cuestionarnos pues qué está pasando. Y otro caso del que no se ha hablado mucho fue uno de Bitcoin Energy, que le correspondía a Arturo Quintanilla, compadre de Rocío Nale. Esta empresa surtió al IMSS otros 100 ventiladores con una empresa que creó apenas el año pasado, en el 2019. No tendremos que verificar como en qué mes, pero el tema es que pues hay muchos familiares de funcionarios públicos, de altos funcionarios públicos, que se están aprovechando de esta situación, y pues creo que no se vale, porque si ellos llegaron al poder diciendo que iban a combatir con algunos principios, pues que lo cumplan, porque nada más tenemos al presidente repitiéndolo, pero su gente lo ignora. Ok, veloz, contrapunto. Bueno, yo celebro la decisión de la Función Pública, porque además era su obligación de investigar este caso. Creo que se dieron las explicaciones necesarias. Creo que Zoe Robledo lo hizo a la brevedad. No se ha ocultado ninguna información en torno a esto. Y también creo que es una manera de decir y de mandar el mensaje de aquí nadie está sobre la ley y aquí no se va a dejar que estas cosas sigan pasando. Eso es lo que me parece rescatable. No entiendo de dónde viene la crítica. Si la crítica es que se está investigando y que se está haciendo conforme a ley, no entiendo muy bien cuál sería el debate particularmente sobre este tema.
creo que fue señalado, creo que fue condenado, se están llevando a cabo las investigaciones correctas como se está haciendo con otros funcionarios, como se está haciendo en todos los casos. Creo que en este momento no se puede decir que la función pública no esté haciendo su debido trabajo y como se ha señalado a partir de cualquier cosa, aún sea a partir de una investigación de una organización que se ha equivocado por lo menos 2 veces. Recordemos que lanzó una fe de ratas hace poco tiempo porque tampoco se caracterizan por hacer las mejores investigaciones y yo francamente diría que más allá de celebrar a Claudio X González, pues también habría que exigirle a esta gran organización, como le llaman, que investigue también a sus vínculos oligárquicos como los tiene su empresa y como los tienen sus propios amigos también. Pero fuera de eso, me parece que está haciendo bien, vamos a seguirle echando un ojo a la investigación, pero en este caso no hay ninguna suerte de información opaca porque creo que se ha ido transparentando paso por paso sobre esta investigación. ¿Coincides con Veloz, Jorge Andrés? Sí, igual Virgilio Andrade también investigó la Casa Blanca, ¿no? También se siguió todo bueno, respecto quien al se ríe proceso en de la esto Casa te Blanca. tiene que decir de qué lado estás, Jorge. No, pues me parece que Peña debió de haber ido a la cárcel por eso, pero bueno, a ver, para empezar a mí me gustaría felicitar a Raúl Olmos y a Laura Sánchez Rey, que hicieron un gran trabajo. De Mexicanos contra la Corrupción. De Mexicanos contra la Corrupción, todos pues con Darío y con Salvador Camarena, ojalá y más periódicos en México hicieran el periodismo de investigación de verdad que ellos están haciendo. A ver, varios temas saltan aquí. Primero, el ventilador Matiz que compró el IMSS a la empresa del hijo de Bartlett, no lo hace el hijo de Bartlett, lo hace una empresa mexicana que se llama Medical Vision, una cosa así. El BIMSS ya tiene un montón de estos ventiladores Matiz. Quiere decir que van a tirar todos esos ventiladores Matiz porque ninguno sirve, solo los que le vendió Bartlett no sirven, porque ya se metieron en un lío, etcétera, etcétera. Creo que hay que entender muy bien qué está pasando ahí. ¿Tienes el dato de cuántos ventiladores tenían ya de este tipo? Yo por lo menos viendo las bases de datos de compras del año pasado y antepasado, han comprado cientos de estos durante mucho tiempo. Es un modelo nacional bastante bueno, tengo entendido, mucho más competitivo que los alemanes o estadounidenses, que pueden ser más caros, pero tienen muchísimos de estos ventiladores. O sea, entonces ¿no te parece adecuada o convincente la respuesta de que es por o sea, que el contrato, digamos, se rescindió por el hecho de que los ventiladores no cumplían con las características técnicas? Yo revisé los términos de referencia de ese contrato sí, y la propuesta de Bartlett, porque todo eso está disponible en Compranet, y parecían cumplir con todo. Okay. El ventilador Matiz es un ventilador que se ha comprado antes. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Están haciendo lo mismito, digo, con toda proporción guardada porque no es lo mismo, que hicieron con el tren México-Querétaro. Lo cancelamos para que ya no digan que hay corrupción, pero la licitación que se llevó el 20 de abril el hijo de Bartlett por 96 millones de pesos con el ISSSTE, esa sigue, esa vamos a quedarnos calladitos y a ver si no se la tumban también, ¿no? Se me parece ridículo que le echemos porras a Irma y a la Secretaría de la Función Pública por hacer su trabajo. No han consignado a nadie, están haciendo lo mismo que Virgilio, diciendo, ya estamos investigando, ¿y qué va a salir después? No, Bartlett no hizo nada, nada más tiene sus 23 casas, incluidas la casa de campaña del presidente López Obrador, y por ende, pues no está por encima de la ley. Okay. No sé qué tenga que ver la casa de campaña, pero bueno, el periodismo de nivel... Que es el papá del dueño de esta empresa. ¿Qué nivel de investigación? La investigación. A ver, le tocaba a Encinas, le tocaba a Encinas, ahorita si quiere regresamos contigo, Veloz. Sí, que más allá de la investigación que yo hago esto, hay que decir que tampoco es descubrir el hilo negro, estos contratos son públicos y cualquier ciudadano, cualquier persona puede acceder a ellos vía la plataforma de Compranet. Desde mi punto de vista, dado los montos de los contratos y el tamaño del gobierno federal, es imposible que no se te cuelen intentos de corrupción o de corrupción en la compra o en las adquisiciones. La diferencia entre un gobierno y otro es cómo reacciona ante estos casos de corrupción. Y nosotros hemos estado muy acostumbrados a gobiernos y administraciones que solapan y que encubren y que son cómplices. Y aquí simplemente, como efectivamente lo tiene que hacer Función Pública, está cumpliendo con su función y aplicando la ley. Y lo importante aquí a decir es que no se consumó el daño al erario. Y siempre respetando el debido proceso, pero de comprobarse las imputaciones que está haciendo la Secretaría de Función Pública a este empresario, pues son realmente graves y tendrían que desembocar cuando menos en inhabilitarlo como proveedor, porque no cumplir los requerimientos técnicos acordados
cuando estamos en plena pandemia, pues es doblemente grave porque se perdió tiempo valioso y eso se traduce en atención médica y en cuestiones de salvar vidas. Entonces, de comprobarse esto, tendría que procesarse de manera muy grave. Yo creo que no hay ningún punto de comparación, evidentemente, con el caso de Virgilio Andrade, porque ahí se dedicaron a solapar y a decir que no había ninguna irregularidad. Y aquí la presunción o el planteamiento de las investigaciones en curso de función pública es que sí hay responsabilidades y de confirmarse tendrán que deslindarse sanciones. Ok, Veloz tenía la mano levantada y también Villagrán. Bueno, yo diría rápidamente que no pondría esto en el mismo lugar que fue este tema de darle mucho dinero que le correspondía al Grupo Imagen cuando el gobierno de Peña Nieto. Creo que esa es otra cosa, como también en los otros gobiernos anteriores. Lo que yo sí diría es que intentáramos ser objetivos hablando de este tema. Se hace la investigación como se han hecho otros, pero tampoco les gustan las investigaciones que hacen, pero se señala para que se investiguen, para al final decir, no, yo no quiero esta investigación, no me gustan sus términos, que lo haga alguna otra organización que sea de algún amigo mío. Yo creo que en ese sentido lo que tenemos que decir es, justo, no se consumó la compra, se investigó, se ha transparentado la investigación, lo que sigue. Si hay una suerte de animadversión específicamente contra el tema de Bartlett, adelante, que también se sigue investigando, porque aquí nadie estamos para defenderlo, pero sí creo que tendríamos que separar y decir, bueno, se está haciendo la investigación correcta, y eso está, que no puedan admitir que existe la investigación y que se está haciendo, y que digan, bueno, mínimo se está cumpliendo con la ley, no entiendo entonces cuál es el sentido de la discusión. Ok. Villagrán. Bueno, lo digo rapidísimo. El sentido de la investigación es que la Secretaría de la Función Pública no estaría investigando si Mexicanos contra la Corrupción no hubiera publicado. Es decir, en este momento, el hijo de Bartlett, como cualquier junior de la 4T, ya tendría otro contrato y ya podría estar comprando otra casa para su papá. Aquí el tema es que ustedes dijeron, la 4T, muchos personajes de Morena, dijeron que iban a ser distintos y que ustedes no robaban y que ustedes no se iban a prestar a esquemas de corrupción como los estamos viendo. Y aquí el tema es el conflicto de interés, Genaro. A mí me gustaría que entonces ahorita la Secretaría de la Función Pública, que directamente en sus declaraciones no señaló al hijo de Bartlett, lo generalizó, investiga a la familia directa o hasta en segundo grado de todos los altos funcionarios de Morena que ahorita en este momento pueden estar haciendo negocios. Ellos le dijeron a los mexicanos y ganaron con la premisa de que no mentían, no robaban, no traicionaban, y lo están haciendo. Aquí el tema es el conflicto de interés del hijo de Bartlett, de una persona señalada por corrupción que está cayendo también en los mismos esquemas. ¿Cuántos hijos de personajes de la vida pública en Morena no se están enriqueciendo a costa de los trabajos de sus papás o de sus mamás? Entonces eso es lo único. El punto central aquí no era hablar de la investigación, sino del hecho de que el hijo de Bartlett estaba vendiendo algo que nos dimos cuenta gracias a Mexicanos contra la Corrupción. Así es. Alejandro, ¿levantaste la mano también? No, simplemente una aclaración. El señor León Bartlett de ninguna forma parte de la Cuarta Transformación ni ha tenido ningún cargo, y desde el 2010 se ha dedicado a trabajos de proveeduría al gobierno, pero de ninguna forma representa el planteamiento ni el ideario de la Cuarta Transformación. Ok. ¿Y al Jorge Andrés? Angélica Rivera tampoco trabajaba en el gobierno de Peña Nieto, y hasta donde sé, era una actriz muy exitosa que había ganado mucho dinero. Yo vi un video donde lo explicó. ¿Angélica Rivera no trabajaba en el gobierno de Peña Nieto? Ni en la mañanera, ¿no? Muy buena. Yo vi un video donde dijo cosas muy... Y lloró frente a la nación. Para su dinero y que tenía todo el derecho a hacerlo. Nada más hay que recordar que este es uno de los contratos que hay. ¿Angélica Rivera no trabajaba en el gobierno de Peña Nieto? Pues hasta donde yo sé no tenía ningún cargo. No asumió la función de presidenta del DIF. No lo asumió. Ella misma lo rechazó, sí ella trabajaba prefería en el viajar DIF. por Europa. El titular del DIF nacional era funcionaria pública. Bueno. ¿En dónde? Pero bueno, en todo caso, el 20 de abril se llevó otro contrato por 100 millones de pesos. Y se ha llevado un montón de contratos. Están, como dice bien Alejandro, toda la información en Compranet. No está de hoy la información en Compranet, lleva estando ahí muchos años. Es cosa de querer bajarla y jugar con las bases de datos. Ahí están todos los contratos que se ha llevado desde el 2014 a la fecha el joven Bartlett, para el que los quiera consultar. Pues ahí está. La invitación es para que la gente en efecto se dedique a revisar estas compras públicas, esa información pública, y ahí está precisamente, como dice Jorge Andrés, en Compranet. Hacemos una pausa, regresamos ya para despedirnos con la paparrucha de la noche. No te vayas.